Arrancamos un nuevo programa de Rosca y Tinto aquí en nuestra casa Satélite Azul desde la ciudad de Santa Fe, con una invitada muy especial que bueno, hace tiempo estábamos esperando contar con su presencia y por suerte la tenemos aquí para charlar, para discutir un poco de política. Ella es Lucila de Ponti, diputada provincial, politóloga y militante, por supuesto. ¿Cómo estás, Lucila? Bien, muy bien. Gracias por invitarme y un gusto, la verdad, estar con ustedes acá. Una semanita intensa, ¿no? En materia política. Mucho para hablar, para conversar. Sí. ¿Cómo viste en general lo que fue pasando? Más que nada con el tema de la persecución a Cristina. Sí, viste, me parece que bueno, que es algo que un poco se venía orquestando y que lo veíamos venir un poco desde hace ya varios años, digamos, ¿no? Que empezó desde que se termina el periodo de gobierno de Cristina, empieza enseguida, digamos, esta decisión de los sectores de la oposición o de la derecha, como querramos llamarle, de también perseguir o digamos, atacar judicialmente a lo que fueron las acciones del gobierno nacional o de los gobiernos nacionales en el periodo de Cristina y de Néstor. Pero bueno, ahora, digamos, como que de alguna manera eso se empieza a tomar más cuerpo a partir de la conclusión de algunas causas judiciales y también empieza a quedar más claro que esto forma parte de un plan, digamos. De un plan, digamos, claro, obviamente, de un orquestaje político de poner en el centro al peronismo como un movimiento político muy vinculado a la corrupción, que es un poco lo que siempre la derecha históricamente hizo con el peronismo en la Argentina. Pero bueno, me parece que es una discusión que la tenemos que dar también, ¿no? Desde nuestro lugar. Por supuesto. Nosotros un poco analizábamos desde nuestra cuenta de Instagram, bueno, tanto él como yo escribimos distintas cosas. Sí. Por ahí él analizaba más la parte jurídica, cómo cambia cuando es de un lado hacia otro, digamos, cómo el republicanismo existe siempre desde su lado y desde el nuestro no, como está orquestada un poco esta democracia muy injustamente para que se persiga, en definitiva, a los movimientos populares. De hecho, bueno, estaba leyendo que vos también propusiste una modificación acá en la Constitución para la provincia. Y además de eso, yo lo que escribí es un poco lo envalentonado que está el poder concentrado, hablemos del poder judicial, económico, mediático, lo envalentonado que está ante, yo creo, mucha confusión, mucho repliegue de parte del gobierno, del campo nacional y popular, y a partir de eso, bueno, una ofensiva concreta para intentar meter la presa a Cristina, para intentar, en definitiva, terminar, porque ¿qué es? No es solo una persecución hacia un dirigente político, es también marcar la cancha y decir, bueno, no se vuelvan a atrever, porque así termina la cosa. Y a partir de eso, un poco mi lectura es, viendo también lo que se generó, cómo se marchó espontáneamente, cómo se fue a apoyar a su propia casa, al Congreso, que se da un momento ahí en donde se canta la marcha mientras ella está en el balcón del Congreso, como que se volvió a generar una mística, o al menos eso fui notando yo, un despertar de la militancia, de un letargo bastante extendido, y para decir, bueno, estamos acá, estamos vivos, la vamos a defender, y además queremos un gobierno popular, digamos, y nacional. ¿Vos crees, cómo pensás que el Frente de Todos puede aprovechar este capital político? ¿Crees que se puede dar? ¿Crees que está complicado, que no hay...? Porque en definitiva me parece que se generó un músculo político ahí. ¿Por qué? Porque salimos a la calle realmente y espontáneamente, eso que es algo que la verdad valoro y hace mucho no ocurría, la salida espontánea. ¿Cómo analizás eso? ¿Tenés alguna lectura similar, diferente? Sí, hay varias cosas, me parece. Por un lado, digamos, esto que me parece interesante que vos decís, que la acción, digamos, del Poder Judicial, en este caso, bueno, con sus intencionalidades políticas y con, digamos, su inscripción en un proyecto político que está comandado, digamos, por los sectores históricos de la oligarquía y de la derecha en Argentina, que por un lado tiene como blanco a Cristina en términos personales, yo creo que fundamentalmente en el sentido de... digamos, de sacarla de la cancha política, ¿no? De no permitirle poder de alguna manera ser un elemento importante en las nuevas disputas políticas que haya. Y por otra parte, esto que vos decías que es muy importante y que un compañero también señalaba como el efecto psicológico que tiene toda esta movida del lawfare, ¿no? Que es para los que venimos, digamos, para los que seguimos después, esa posibilidad de generarnos el temor o la amenaza de que las cosas que hagamos desde un gobierno que se pretende popular sean después sujetos siempre de una evaluación
parcializada desde el Poder Judicial que termina con estas consecuencias, ¿no? Esto de disciplinar a los que vienen, ¿no? De que ningún gobierno popular se atreva a hacer cosas que nunca se hicieron porque después eso pueda ser objeto de la justicia, ¿no? Que esto me parece que es algo que por un lado sucede y me parece que está bueno poder analizarlo. Y después sí poner, digamos, tomar esta crisis como una oportunidad, ¿no? De pensar, es verdad que nos sacó a la calle o que de alguna manera unificó también al peronismo, ¿no? Sí, que veníamos con muchas discusiones y seguimos con muchas discusiones porque la verdad es que, para ser totalmente sinceros, no estamos atravesando el momento soñado de un gobierno nacional y popular que hubiéramos querido tener, que pensamos en 2019, que era la vuelta del peronismo a gobernar la Argentina, y pasaron un montón de cosas, pasó la pandemia, la guerra, la situación de restricción que nos pone el endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional, un montón de cosas que de alguna manera no dan las posibilidades de que el gobierno de Alberto sea todo lo que queremos que sea, claro. y también todo lo que la gente, el pueblo espera que sea, ¿no? En términos de cómo se vive. Entonces, bueno, eso por ahí nos tenía en una situación un poco de paralización, de meseta, de que no sabíamos qué hacer. Y ante el ataque de quienes vienen a cuestionar al peronismo por lo bueno que hizo, porque para nosotros es lo bueno que se hizo en los gobiernos de Cristina y de Néstor. Y bueno, ahí me parece que es importante esa unidad que se genera, que podamos estar en la calle y que también que podamos plantear, bueno, nosotros lo que defendemos es todo lo que los gobiernos populares de Néstor, de Cristina y también este gobierno que estamos atravesando le dieron a la gente en Argentina para vivir mejor. Eso es lo que queremos defender. Sí. Y en definitiva eso también es lo que están atacando estos sectores, ¿no es cierto? Yo me pasé toda la semana entre escribiendo para Rosca y Tinto y peleándome con todos mis amigos de la secundaria. Muy común. Esa fue mi semana. Lo bueno de discutir a veces es que te va dando letra para otras discusiones. Claro, ¿no? para otros debates. Y lo que no me terminaban de entender es porque yo realmente no me metí en la causa de Cristina a ver qué vericueto legal realmente pasaba, o si lo de vialidad, si Pepín, Rodríguez Simón, si José López, etcétera. La verdad que no tengo al día el expediente de la causa. Y lo que yo le decía a mis amigos es, no me interesa. Realmente no me interesa, porque lo que está en discusión no es si alguien cobró una coima, o si hubo un sobreprecio en la obra pública, o si, qué sé yo, si tiraron o no tiraron el bolso y cayó en el convento, o cayó en las manos de Caputo, o en la mano de quién cayó ese bolso. Lo que está en discusión es un modelo de país que se llevó a cabo, sin dudas, en la década ganada, entre 2003 y 2015, y que estamos intentando volver a poner en escena. Y ante ese intento es como que refuerzan, yo entiendo también, el ataque a ese modelo. Es decir, es de vuelta, no me parece casualidad que sea en este momento. Arranca el gobierno, ¿no es cierto?, hace 2 años de Alberto Fernández, con un fuerte caudal político, como cualquier gobierno que arranca, que yo siempre se dice los primeros 6 meses, los primeros 5 meses, 7 meses, como lo quieran llamar, y luego de a poquito se vuelven a ordenar, ¿no es cierto?, los factores de poder en la Argentina, y empiezan de vuelta a esa puja distributiva del poder, de la economía, etcétera, a llevarnos a estas situaciones. Y me parece que nos vieron débiles. Sí. Y en esa debilidad que mostró el Frente de Todos, dijeron vamos por Cristina. Y un poco eso también es lo que escribía Pablo hoy, decir, ¿hasta dónde no están subestimando esa debilidad? O si esa debilidad no es simplemente lo que decías vos, Lucila, estábamos apagados, la militancia no tenía un objetivo claro, entonces no se estaba marchando con seguridad, como fue el vamos a volver, por ejemplo, era un objetivo que todos compartíamos, ninguno tenía duda, bueno, había que militar todos los días porque queríamos retomar el gobierno. Bueno, retomamos el gobierno y surgen las preguntas de ¿ahora qué? Y dentro del mismo frente un montón de decisiones que a veces la respuesta es distinta, ¿no es cierto? Y ahora nos dieron un objetivo de nuevo, porque no vamos a dejar que se lleven puesta a Cristina, porque no solamente con Cristina, es lo que decíamos, están llevándose puesto un modelo para la Argentina. Un modelo de salario, un modelo de inclusión social, un modelo de industria nacional, un modelo de soberanía nacional, que es justamente lo que vienen a atacar. Así que yo le decía a mis amigos, no me importa si robó o no robó, ni siquiera me interesa. Y si robó lo voy a defender igual, digamos. Pero no tengo duda además de que no robó. Pero si lo hiciera lo voy a defender igual, porque voy a defender este modelo. Y un delito tan chiquitito como una coima no se puede llevar puesto 12 años de gobierno popular. Sí, yo creo que el principal problema que tienen ellos, digamos, los que están orquestando hace tanto tiempo esto, es que no le pudieron dar la legitimidad, digamos, al proceso judicial,
como para que los argentinos y las argentinas crean realmente que acá se está llevando a cabo un juicio que está investigando las razones y las causas profundas, si hubo hechos de corrupción, ya sea en este gobierno o en cualquier gobierno de la Argentina, ¿no? Eso no lo pudieron lograr porque no es lo que está en la base no del proceso, sí, porque no es lo que están haciendo. Si ellos hubieran realmente, si vos me decís, bueno, hay un proceso imparcial, un proceso objetivo donde se investigan los elementos y se intenta probar las cuestiones que se hicieron mal, etcétera, bueno, podría ser un proceso que uno respete y que la sociedad también respetaría. En este caso lo que hay es un proceso judicial viciado, digamos, por la parcialidad de los actores que están involucrados y que forman parte de esto, y que entonces ya desde el vamos como se le ven los hilos, ¿no? Y se nota que tiene una fuerte intencionalidad política de, bueno, esto que decíamos antes, de poner a Cristina en el lugar en el que la quieren poner, de poner al peronismo en el lugar en el que lo quieren poner, que es en el lugar en el que la derecha siempre puso al peronismo, de las personas que cometen actos de corrupción, que no respetan la institucionalidad de la República, etcétera, etcétera, lo que siempre dijeron del peronismo, para de alguna manera deslegitimar los logros y las conquistas más grandes que tuvo nuestro movimiento. Y a mí me parece que está bueno pensar esto de, más allá de lo que estamos viviendo, digamos, de este ataque orquestado desde el partido judicial y del uso del lawfare, digamos, como estrategia y demás, esto que ustedes plantean, bueno, de cómo nos encuentra a nosotros, digamos, que efectivamente me parece que al peronismo le faltaba una mística para esta etapa, ¿no? Que nosotros, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo fui joven en los años en los que gobernaron Néstor y Cristina, y fue una etapa totalmente caracterizada por la mística, por la movilización de la militancia. Y eso es muy importante para poder realmente como tener de tu lado la fuerza de lo que decimos, bueno, el pueblo organizado, la juventud organizada. Eso es un elemento fundamental que se manifiesta y se expresa en tanto haya como un enamoramiento, un sentimiento, una convocatoria más pasional, que yo ya desde el vamos digo que lo pasional lo respeto igual que lo racional en la política, ¿no? Que tiene que ver con cómo se moviliza el amor de un pueblo por un proyecto político. Y bueno, nos falta un poco eso, y creo que bueno, esto lo que despierta es cuando nos vienen a atacar, bueno, nos acordamos, nos replegamos y nos encontramos, ¿no? En eso, lo que me parece que también sería importante y sería bueno es que podamos también encontrarle un sentido más histórico, ¿no? A la construcción de esta mística, decir, bueno, nosotros estamos defendiendo lo que se hizo porque a eso le queremos dar continuidad y profundidad, porque la verdad es que lo que nosotros realmente tenemos que resolver en Argentina son problemas mucho más estructurales y mucho más de raíz que por ahí las discusiones a las cuales nos lleva la derecha. Sí, vos sabés que el otro día tuvimos un encuentro acá con una persona que fue protagonista del Manzanazo en el 72, que bueno, no es tan conocido, de hecho, que ocurrió en la ciudad de Santa Fe, en la misma época que ocurría el Cordobazo, el Rosariazo y demás. Y esto de la mística es muy importante. A mí siempre me llama la atención cuando leo sobre los 70 o cuando escucho protagonistas de aquella época. De este sentido, él nos contaba, ponerle que fue a una huelga de trabajadores municipales y había toda una organización conjunta del barrio, de los estudiantes y de los trabajadores que se estaban manifestando. Y él me decía, ¿saben lo que hacía yo? ¿Por qué? Porque como había huelga de trabajadores municipales no se juntaba el residuo. Entonces era cada vez más insostenible, imagínate, la ciudad llena de basura. Dice, ¿sabes lo que hacía yo a la noche? Agarraba la bolsita, la rompía y la tiraba en la calle. Iba haciendo eso con un montón de personas. ¿Para qué? Para que la gente se levante al día siguiente y diga, loco, no puede ser, esto se tiene que terminar. Haya cada vez más una presión mayor y, bueno, el gobierno en ese momento se quiebre y diga, bueno, negociemos. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Fue cuando termina esta lucha, se garantiza un salario más alto y un montón de otras reivindicaciones que en principio los trabajadores no buscaban. Y el vago nos decía, bueno, ¿y saben por qué hacía esto? En definitiva, no es tan importante lo que ella hacía, rompía una bolsa. Me dice, yo no estaba buscando ser el gran protagonista del momento, pero lo que había era un sentimiento colectivo, donde cada uno con sus pequeñas acciones aportaba a esa lucha, pero además un sentido de trascendencia, que no moría acá. Es decir, nosotros, lo del salario era algo particular, pero nosotros, bueno, en ese momento quizá era la patria socialista o un sistema un poco más justo, lo que sea, y que por eso también después fue tan dura la dictadura. Pero digo, eso también nos falta, la idea de trascendencia y de involucrarse en lo colectivo. Nosotros eso siempre lo charlamos, la idea de que
hay como demasiado individualismo, no solo en la militancia, sino también en la dirigencia. Mucho ego, renuncias por Twitter. Es decir, muchachos, son dirigentes, ministro de Economía, o sos... Sí. Estás dirigiendo los destinos de un país que es mucho más importante que vos. Y vos tenés el lugar porque también lo decidiste. Pues sí, tanto egoísmo, tanto egocentrismo. A mí me sorprende, la verdad, en ese sentido. Sí. No sé cómo lo ves vos. No, sí, es que a veces viste que estamos como en una etapa de que el sentido común general es que la gente odia la política o la rechaza. Y también los que estamos en política, a veces en vez de intentar pensar, bueno, cómo ser mejores desde la política, decimos, bueno, no, hay que adaptarse a lo que la gente piensa en este momento. Entonces, en vez de intentar ser mejores en lo que hacemos yo pienso, por ejemplo, que es muy importante que nuestros proyectos colectivos y nuestras propuestas y nuestras ideas tengan que ver con lo que la sociedad está discutiendo en este tiempo, con las formas. Incluso, por ejemplo, acá estamos haciendo un programa por Twitch. No, yo creo que es la primera vez que vengo a un programa por Twitch, pero me parece bárbaro. Pero digo, bueno, la sociedad va cambiando, la realidad va cambiando, las formas de comunicarse, de construir cultura, de construir ideas van cambiando. Y a veces, digamos, a los políticos o a los dirigentes políticos nos... Eso no, pero eso permite no, Twitch. Eso es Twitch eso verdad. Permite, porque también Twitch verdad. Es más distendido, sí. No es televisión. Viste que nos cuesta eso, como de aceptar que lo que viene o lo nuevo que construyen las nuevas generaciones no es peor, sino que a veces es mejor, incluso es distinto que lo que nosotros hacíamos. Entonces a veces yo veo que los dirigentes buscan, bueno, adaptarse pero sin defender la esencia, ¿no? Y buscan entonces, bueno, ¿cómo buscamos un candidato famoso? ¿Cómo buscamos un periodista, alguien que la gente lo conozca, que pueda agarrar más votos? En vez de decir, bueno... nosotros tenemos excelentes cuadros, excelentes compañeros, trabajemos con esos compañeros y trabajemos con la sociedad cara a cara, con los pibes, no sé, con los pibes que están haciendo este programa para que nos enseñen y podamos aprender y podamos construir una forma mejor de comunicarnos con la sociedad. Y no, es como una cosa más de asimilación y eso me parece que fomenta el individualismo, la pérdida de la mística, de la esencia, del proyecto, ¿no? Es como que vamos todas hacia donde la cultura del capitalismo nos lleva. Sí, porque en definitiva está mucho también dentro de la política esa cultura del coacheo, del marketing, de la cara. Bueno, Rosario, la otra vez leía que en la última elección a concejal, no sé, de tantos concejales, como 7 u 8... Eran periodistas, todos. Entonces, vos decís, ahí te das cuenta, digamos... Y los dos primeros, los que ganaron, los 3 primeros, eran los 3 periodistas, o los 2 o 3 primeros, eran todos periodistas. Claro, o sea, como bueno, acá el intendente de la ciudad de Santa Fe... un periodista. De hecho, gana a partir de estar 30 años en el noticiero más conocido de la ciudad, digamos, en el mediodía de las casas de todos los santafesinos. Pero es verdad eso de que buscamos adaptarnos sin tratar de entender en el fondo y sin buscar... porque además de todo lo comunicacional y lo cultural, lo que yo creo, y eso lo hablamos también siempre, es que el pueblo se enamora a partir de medidas económicas, digamos. Sí, o de medidas materiales, estructurales. Y a eso darle el contenido espiritual. Que suelen coincidir con las medidas que si las tomás empezamos a decir, bueno, no tenemos la correlación de fuerza, o no, porque este poder es tanto, o no, porque tal vez me hagan una causa y me metan preso. Suele coincidir esas decisiones que enamoran con las decisiones más difíciles de tomar y la que también demandan un sacrificio de quien está en política, no solamente de la dirigencia, sino que obviamente la decisión la va a tomar un dirigente, pero después estarán la militancia, también el respaldo de esa decisión, como está pasando hoy con Cristina, por ejemplo. Entonces, en definitiva, es como que lo que enamora es ir por todo. Digamos, las medias tintas, quiero quedar bien con todos los sectores, trato de armar la mesa más amplia posible. Sí, bueno, pero armaste la mesa re grande y dejaste afuera a todo el pueblo argentino, entonces esas cosas... Sí, es que realmente creo que a la gente lo que hace que la gente ame a Cristina o que haya amado a Evita... Bueno, yo creo que Evita es un caso muy particular, pero es que le cambió la vida, digamos, que le permitió vivir mucho mejor, que capaz le permitió acceder a una casa, a un trabajo, una herramienta de trabajo, a un montón de cuestiones. Bueno, en el caso de Cristina, a la jubilación, a la asignación universal, a determinadas cuestiones que realmente le cambiaron la vida a la gente. Es como el último recuerdo de una vida digna, digamos. Yo pensaba eso.
Y también me pone muy contento el hecho que la manifestación y la salida a bancar fue espontánea, porque fue urgente, digamos, sucedió lo que sucedió y al toque la gente salió a la calle. O sea, no estaban los grandes aparatos que movilizan. Porque ese es otro tema, ¿viste? La política hoy está atravesada por el enorme aparato, donde siempre juega un poco más el pragmatismo, donde que también se necesita, porque todo dirigente tiene que tener su cuota de pragmatismo. Pero por ahí nos está faltando un poco de idealismo o de estas cuestiones que estábamos charlando recién. Y otra cosa que me pone contento es que además muchos jóvenes, digo, por ahí hacemos una lectura de decir, no, por los jóvenes, la derecha, los libertarios, y a veces no es tan así. Yo creo que los jóvenes andan por un montón de lugares, como andábamos nosotros, como andabas vos, digamos, nuestra generación en definitiva, y bueno, y vamos tomando distintos caminos, ¿no? Creo que muchas veces ponemos excusas para decir, bueno, no se nos acercan, no militan con nosotros, y por ahí, bueno, hay que tratar de entender y acercarse uno. Pero bueno, con Evita, yo la otra vez fui al museo de Evita, y veía una imagen colgada en el cuadro. Era un hogar de tránsito, donde iban las mujeres que tenían algún problema de salud o que no tenían techo, iban con los hijos. Y que queda en pleno Palermo. Pleno Palermo. Era un petit hotel de estilo renacentista, ¿viste? De eso que construía la oligarquía en Buenos Aires. Bueno, y ella se lo apropia y pone a los pobres, digamos, a los pobres y a los que no tienen casa, para colmo. Y veía un cuadro, digo, y esto para hacerle un texto filosófico, digamos, porque vos veías y estaban las mujeres ahí con los nenes, preparando la comida, o sea, ahí en un ambiente muy de contención, de amor, y los nenes jugando y divirtiéndose, y otra imagen riendo. Había un clima de felicidad a pesar de la adversidad. ¿Por qué? Porque eran gente que vivía en la calle. Uh-huh. O sea, había dignidad, a eso voy. Y lo que me resulta que está faltando hoy por hoy es que el pobre no tiene dignidad bajo ningún punto. Porque en su barrio predomina la cultura narco, porque es imposible que llegue a fin de mes, porque no consigue trabajo, porque además es estigmatizado, porque el Estado no lo protege, porque los medios... y bueno, digamos, se presenta ante eso una dificultad, porque si nosotros representamos a los trabajadores, a los humildes, uh-huh. ¿Hasta qué punto tenemos respaldo para volver a ganar una elección, para predominar en un escenario político? Como el de ahora, ¿no? Sí, aparte está bueno discutir esto o pensar en esto de que vos decís, bueno, es esas imágenes que vos viste ahí en el hotel, que eran de niños pobres disfrutando, riéndose, que a veces nosotros también no nos acordamos de poder poner entre nuestras reivindicaciones el goce, el disfrute, el deseo, que tiene que ser democratizado también. Bueno, a mí me gustaba mucho algo que decía ahora la que fue electa vicepresidenta de Colombia, que ella hablaba de vamos a vivir sabroso. Uh-huh. Decía, era como su lema, su consigna. Francia Márquez, que es una negra afrofeminista, qué sé yo, bueno, que es la vicepresidenta de Gustavo Petro. Sí. Y ella, su lema era vamos a vivir sabroso. Y bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? De que los pobres y los excluidos y los marginados también tienen derecho a plantearse un país, una realidad en la cual no solo tengan que sacrificarse para vivir bien, sino que también tengan la posibilidad de pensar en una vida feliz, deseada, disfrutada, donde haya felicidad, donde haya alegría, ¿no? Y a veces nosotros como que eso lo dejamos muy lejos y sobre todo creo que es como ese pensamiento así como más de la derecha o de cierto sector de la clase media argentina que piensa, bueno, tenés que si sos pobre es porque no trabajaste, uh-huh. Si no tenés oportunidades es porque no te las buscaste, esto de la meritocracia, ¿no? Sí. Y que nosotros a veces también terminamos cayendo en eso, cuando en realidad las causas de la desigualdad y de la imposibilidad de que podamos pensar en esas oportunidades para todos tienen que ver en cómo está construida la estructura económica de nuestro país y cómo eso se puede revertir. Entonces yo pienso, cuando Cristina o cuando Evita le dieron derechos, digamos, y le reconocieron un estatus de ciudadanía a ciudadanos que hasta entonces eran negados y eran excluidos, eso es sobre todo un reconocimiento del orden de lo material, pero también de lo simbólico, ¿no? Que le cambia un poco la visión de la vida a generaciones inclusive. Y creo que eso tiene el peronismo, que se queda como en la sangre de nuestro pueblo. Y eso sin duda tal vez sea lo más reivindicable de los procesos peronistas, el ascenso social y la reivindicación de
la felicidad, ¿no es cierto?, de los individuos y de la comunidad también. Y tal vez lo más imperdonable también, ¿no es cierto? A mí me parece, hoy repasaba algunos datos estadísticos, realmente en el proceso kirchnerista, con la crisis mundial del 2008 en el medio, el país creció y crecieron todos los sectores, o sea, ganaba el mismo campo que, digamos, en pleno 2008 venía arrastrando 5 o 6 años de un crecimiento que no había tenido casi nunca en la historia argentina, y sin embargo estaban, digamos, o sea, ¿qué era lo que les molestaba? Porque económicamente estábamos mucho mejor todos los sectores. Es cierto que los sectores más desfavorecidos habían crecido más que los sectores más favorecidos, pero no es que había sectores que estaban perdiendo en relación a otros que estaban... No pasaba eso. Entonces, en definitiva, lo que no perdonan es eso. Me parece que lo que no les gusta es ver en algún punto la felicidad en el otro, me imagino, que pasa un poco por eso. Me acuerdo en ese momento que fue mucho el boom de los electrodomésticos. Sí, los aire acondicionados. Los aire acondicionados, los plasmas, los estéreos. Que ahí surge el mito de que gastan mucha energía, ¿no? Sí, y bueno, y el comentario era, se compran el plasma y no ponen el piso, cosas así. Y vos decís, pero escúchame, si vos tenés para comprarte un plasma, primero que vale 10 veces menos que un piso, y segundo que es lo único que te puede dar un poquito de satisfacción. Claro. ¿Cómo se te puede ocurrir que no lo vas a gastar en eso? Entonces, aparte que vas a poner un piso, capaz gente que vive en una villa, en un asentamiento. Lo mismo con el DirecTV pasa también. Claro. Con el DirecTV. Bueno, el otro día lo escuchaba a Feldman, es Feldman, ¿no? Sí, el periodista. Feynman. Ajá. No, Feldman. Que está en una entrevista con la secretaria de Energía, con Flavia Rollón, y le decía, bueno, pero vieron que ahora hay un límite de 400 kilowatts o megawatts, no sé cuál es la unidad de medida, que a partir de ahí no te cobran el subsidio. Entonces le decía, bueno, y a la gente que tiene la tarifa social también le van a poner el límite de los 400. Claro, le molestaba eso. Quería saber si los pobres gastaban más de 400 kilowatts y es ridículo, porque, o sea, que una persona que vive en un hogar precario, donde por suerte puede capaz tener un aire, un televisor o algo, va a gastar lo que gastan, no sé, capaz domicilio o establecimientos gigantes, digamos, no tiene ni sentido, pero al tipo le importaba eso, ¿viste? Sí, la clase media también tiene mucho de eso, digamos. Sí. Bueno, Jauretche yo lo había analizado hace tiempo, pero, ¿viste? La clase media le molesta más que el pobre Hacienda a que los ricos se la choreen toda, digamos, en definitiva, porque la fuga no le molesta, lo que pasó con Vicentino le molestó. Entonces digo... No, salieron a defenderlo. Sí, que estaba el autito, no me acuerdo. El Duna. Con Duna. Todos somos Vicentino. No, eso fue alevoso. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue eso? Vos lo viviste ya siendo diputada provincial. Sí. ¿Cómo se vivió ese escándalo? ¿Fue realmente o no pasó nada, digamos? No fue a nivel de la política tanto. Yo creo que ahí hubo algunos errores nuestros, digamos, de cómo encarar... Nuestros, digo, del gobierno nacional, digamos, de cómo se encaró la maniobra. Claro. Porque me parece que se tendría que haber sostenido mucho más sobre las fuerzas territoriales que existían, digamos, y que tendrían que haber jugado en una estrategia como más coordinada, digamos. Después primero salió Alberto con una cosa, después el gobierno provincial con otra idea, que no estaba mal tampoco, que era posible y era mejor que lo que terminó pasando, pero que al no estar coordinadas, como de que de alguna manera se desperdigó la fuerza, que la verdad es que no era una demanda tampoco tan extendida, como que la gente iba a salir a la calle a decir, recuperemos a Vicentín. ¿Vos no creés que se puede generar eso, digamos? No sé si se puede volver atrás de lo que sucedió con ese caso. Pero en el momento, digo, pero llamar sí, a movilizar. Me parece que en ese momento, si se hubiera planteado un poco de otra manera la cuestión, quizás se podía lograr como alcanzar más el objetivo. Que el objetivo fundamental era que Vicentín pueda pasar a ser parte de una empresa que contribuya, digamos, a tener otro rol ni siquiera del Estado, te digo, sino de los sectores que no son como las grandes agroexportadoras y las empresas transnacionales, sino que tuviera un rol más desde lo nacional, desde lo estatal, de poder, pensar cómo se construye y cómo se ordena ese mercado de la exportación, del procesamiento y la exportación de cereales en ese caso. Pero bueno, yo creo que fue una oportunidad perdida, sí. Vicentí. No creo que ahora se pueda volver atrás ni recuperar de lo que pasó. Tiene que ser un aprendizaje, digamos. Además que hoy analizando el precio de los alimentos con el tema de la guerra, qué importante que hubiera sido. Yo creo que quizás no le terminamos de dar la dimensión porque no ocurrió, pero tener una empresa, al menos una empresa testigo, no digo una empresa productora, o también,
porque hubiera sido genial, pero al menos una empresa testigo. O de bandera argentina, por lo menos, digamos, en un mercado que está bastante transnacionalizado, como el comercio de grano, las grandes exportadoras. Yo no sé si Vicentino era una de las únicas de bandera argentina. Creo que sí. Está Vicentini y creo que AGD, que es la aceitera general de esa, que es de Roberto Urquía, bueno, un que muy cordobés. Nacional no es. Bueno, pero es nacional. Pero al menos es nacional. Algo un poquito más capaz que queda acá. Después el resto son todas de afuera. Sí. Y aparte, como de tener, empezar a tener más fierros, digamos, a favor, ¿no? Como para intervenir en el mercado. A veces no se puede intervenir todo desde el Estado. Pero si vos tenés algunas empresas, algunos fierros, algún tipo de intervención que no sea completamente funcional a los intereses que vienen desde los yanquis, de los europeos, bueno, te posicionas de una mejor manera. Y bueno, eso creo que es algo que en definitiva le da soberanía al país también, digamos, hace que las decisiones se puedan canalizar dentro de una misma estructura propia. Acá te manda saludos Federico Fulini, que está mirando el programa y bueno, leímos tarde, pero decía, basta de famosos en la política que cuando acceden a cargos no construyen ni conducen procesos. Estará enojado Fede con algún periodista. Pero claro, que me parece que está bueno eso porque yo a veces digo, yo no estoy en contra de que los periodistas vengan, porque tampoco me gusta... Acá hablemos bajito porque somos pocos los que no estamos en la carrera. Y somos mayoría, estudiamos... No, pero o actores o cualquier tipo de famosos. Estamos jodiendo. Somos militantes los tres también. Claro, yo pienso que cualquier persona que sea militante, digamos, no importa que tenga títulos o formación o qué sé yo, que si en la medida en que forma parte de pensar un proyecto colectivo, un proyecto de ciudad, de país, de provincia... Venga, el tema es cuando los que vienen son individuos que solo piensan en lo que quieren pensar en su cabeza y no construyen esa idea con nadie más. Incluso sos paracaidista que sí, bueno, ¿y en qué momento pensaste en la función pública? Claro. Antes de ayer que te llamaron para ver si tenías ganas de decir... una construcción desde atrás. Bueno, acá en Santa Fe pasa un montón. Imagino que pasa en todos lados. En todos lados. Pero bueno, justo también... hoy estaba escuchando que Canosa puede ser candidata en La Matanza, lo decía. No, La Matanza, pero ¿qué va a sacar de voto? Lo decía Rial en su programa de C5N. El que fue hace... Bueno, muchos periodistas. Lozada. Lozada fue a partir de ser famosa en América, estuvo como 10 años ella. Y ojo que, no sé, que no vaya a disputar por la candidatura a gobernación. ¿Cómo ves a eso, el proceso electoral? ¿Hay alguna certeza? ¿Se arma el frente de frente? ¿No hay ni idea de nada? No, yo creo que el frente de frente se va a armar. Sí. A pesar de lo que diga Angelini. No, no. Yo creo que... No rotundamente. Pero... No, pero él, menos que menos. No influye nada. Me parece que esas son todas cosas para negociar y yo creo que el frente de frente se va a armar y que va a aglutinar a casi todos los sectores de la oposición. Quizá alguno quedará fuera, pero la mayoría van a estar ahí. Lo cual para nosotros, para el peronismo, matemáticamente va a ser un problema, porque nosotros veníamos siempre en un escenario de tercios. Entonces ahí vamos a tener 2 tercios que se juntan en uno, entonces ya estamos como medios... Out. ¿Y Clara García, todo ese sector del socialismo un poco más piola? Y yo creo que igual van a terminar ahí, la mayoría. Quizás algunos no, pero me parece que la mayoría van a terminar ahí por una cuestión de que tienen como la zanahoria de ganar la gobernación ahí adelante y bueno, más allá de que ellos no conduzcan ese proceso, porque el socialismo no va a conducir el frente de frentes. Va a conducir el PRO, en definitiva, o el radicalismo. O el radicalismo, me parece, por hoy. Claro, quizás. O incluso este sector de Carolina Lozada. Lozada, claro. No ella, pero la gente que Lozada está era como la gente acompañándola. De Barleta, ¿no? Ella estuvo con Barleta, con Julián Galdiano, bueno, hay varios ahí. Pero me parece que eso va a terminar pasando. Y bueno, el peronismo también nos plantea un desafío que para mí lo más importante es entender que así como la oposición tiene la amplitud de juntarse para derrotarnos a nosotros también tenemos que tener la inteligencia de abrir nuestro frente para dar esa pelea, digamos, de convocar a un montón de sectores que hoy no están en el frente de todos y que tranquilamente podrían estar porque... Más allá de que quizás no se definan como peronistas del PJ, no tengan el cartel del carnet de afiliados, pensamos igual en muchas cosas y que lo que menos queremos es que la provincia la gobierne un proyecto conducido por los mismos que gobernaron la Argentina hace 4 años, ¿no? Que ya sabemos cómo nos dejaron. Sí, también pasa por errores, ¿no? Propios, digo, en la gestión.
Ahora yo veo el ejemplo del caso del paro de docentes, digamos, o sea, ¿qué te costaba adelantar la paritaria una semana, 15 días? O sea, yo la verdad que uno trata de buscar una explicación racional, además, bueno, uno analiza la política, trata de entenderla, pero sí, parecería a propósito, además del sector social que te representa y que te apoya. Sí, eso ni hablar, digamos, yo, acá que me siento medio cómoda. Sí. Además, pero eso sí, o sea, nosotros vamos a perder no sé si la vamos a perder, pero estamos en una situación complicada, mucho más por errores propios que por la fortaleza ajena. Sin duda. Lucila, son las 9:15, nos habías dicho que... Galtó que se pasó. Sí, que más o menos te tenías que ir por esta hora. No quería que te vayas. Pero era, pasó como que... También este ambiente... Yo pensaba que estábamos hace 15 minutos. No. Pasaron 40 minutos fácil. No quería que te vayas sin que nos dejes un mensaje a toda la juventud. Vos que participás y que estás ocupando una función en la política desde muy joven. Realmente es tu tercer segundo. Sí. Segundo mandato. Fuiste diputada. Pero fuiste nacional también. Yo fui diputada nacional a los 30. Ajá. Ya no era tan joven, pero... 30 es siempre joven. tengo como cara de más nena, entonces... Y a nosotros nos falta poco para los 30. Sí. Pero sí, dentro de la política es joven 30 años. No, y para estar... Además estás consolidada también, me parece, en el escenario político. Sos una referente indiscutida para la provincia de Santa Fe. ¿Qué le dirías a los jóvenes que se están iniciando en política? Alguien que se inició joven y que, bueno, lo está viviendo, lo está mamando desde chica también. Sí. Bueno, a mí me parecía muy interesante lo que vos decías antes de, bueno, esto de que a veces ahora parece que todos los jóvenes se vuelcan a apoyar a Milei o a los libertarios porque gritan fuerte y porque tienen mensajes rebeldes y qué sé yo. Que es cierto, digamos, que la juventud siempre busca un poco como esa posición de rebeldía, porque hay una realidad injusta, porque hay una realidad de desigualdades que no se resolvieron durante décadas. Nosotros en Argentina tenemos 40 años de democracia, donde lamentablemente hay cosas que tendrían que estar resueltas y no se resolvieron, que es poder acceder a una vivienda, poder acceder a un trabajo con derechos, poder acceder a una educación de calidad, a igualdad de oportunidades. Bueno, esas cosas son como las que nosotros tenemos que tener en la mochila de prioridades para resolver hacia el futuro, ¿no? Pero me parece que la juventud, ¿no? Que siempre de alguna manera busca este lugar de contestación, de rebeldía, yo me acuerdo, yo empecé a militar, o la primera vez, digamos, que me involucré, fue cuando se inundó Santa Fe en el 2003, porque... Yo no vengo de una familia peronista, no tenía ni idea de lo que era el peronismo, así esencialmente. Yo tengo gusto de conocerlo, tu papá fue profesor mío en la universidad. Bueno, es radical, mi papá es recontra radical, se quiere morir, que tiene una hija peronista, mi mamá también, todos. Pero a mí me movió ver que la realidad era injusta, conocerla de frente, digamos, conocer las desigualdades, la pobreza, el dolor, digamos, de la desigualdad de frente y poder también entender que uno puede organizarse y trabajar para que eso cambie y que eso lo puede hacer con otros, digamos, en la medida en que uno se encuentre con muchísimos otros, con millones de otros que buscan lo mismo, ¿no? Y que nosotros desde el peronismo tenemos que fortalecer y recuperar siempre eso, ¿no? Lo que decían ustedes, la posibilidad de darle a los jóvenes una mirada de trascendencia. De lo que nosotros estamos haciendo implica una revolución en este tiempo, digamos. Nosotros no vamos a tomar las armas como la tomaron en los 70. Bueno, estuvo toda esta discusión de Vaca Narvaja, de Rebor y qué sé yo, que me pareció interesante para poder pensar como la juventud militaba en otro tiempo. Nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en el tiempo del Twitch, del Instagram, del Twitter, pero eso no significa que tengamos que renunciar como a la utopía, digamos, a los objetivos más trascendentes y que lo podamos construir también en el presente. Y me parece que eso lo hacemos en la medida en que nosotros identifiquemos, bueno, cuál es el objetivo profundo al que vamos y que tiene que ver con construir una Argentina de justicia, de soberanía, de igualdad, como nos enseñaron Evita y Perón, que para mí son como el ordenador más grande que claro, puede tener alguien que piensa realmente en buscar la justicia social y cómo eso se puede construir hoy. Y bueno, y nosotros los peronistas y los más jóvenes sobre todo, yo igual me sigo considerando de la juventud, tenemos ese desafío de seguir convocando a eso y ahora estamos en una coyuntura específica de defender lo que hicimos, pero tenemos el desafío posta a posta de pensar en, bueno, cómo nosotros seguimos dándole profundidad y capacidad de enamorar al peronismo por 50 años más, ¿no? Creo que eso es lo nuestro. Está bueno esto que decís, el hecho de la revolución, porque, viste, uno parece que habla de la revolución y que realmente está en los 70.
Sí, pero si Perón hizo una revolución, o sea, todo lo que lo hablábamos con Ricardo Olivera el otro día, distribuir la riqueza como lo distribuyó, dar vuelta a un país, porque era un país que estaba gobernado por una élite poderosa, digamos, y darlo vuelta para que en definitiva lo gobierne el pueblo, eso es hacer una revolución, porque en definitiva el concepto de revolución es trastocar los sistemas que vienen funcionando. Es decir, ¿por qué dejar de hablar de revolución? ¿Por qué dejar de hablar de liberación nacional? ¿Dónde estaría el problema de continuar? Obviamente que no va a ser por las armas y va a ser de un modo generalmente distinto, pero bueno, hay que soñar también, porque si no nos quedamos en la chiquita, en definitiva, en las reuniones, en las asambleas, digo, que son también importantes, pero no estamos militando para hacer reunión y para tener poder o un cargo, sino para transformar la realidad, en definitiva. Sí, totalmente eso, la palabra de soñar, el sueño. Claro. O sea, nosotros militamos por nuestros sueños, que nuestros sueños es una Argentina de igualdad, de justicia, donde no haya gente que no pueda comer, que tenga que revolver la basura, que viva, digamos, en el medio del barro, en una casa de chapa y de cartón. Eso yo quiero que se termine en la Argentina alguna vez y sueño con que va a ser posible, ¿no? Con que no nos tenemos que resignar a que la Argentina siempre va a tener que existir con esa que voy a la circunvalación, claro, y están los ranchos y la gente viviendo en la indignidad más absoluta. Eso se tiene que terminar. Y nosotros creo que tenemos la capacidad de hacer eso. Y si no lo hacemos nosotros, me parece que no lo va a hacer nadie en la Argentina. Nadie, así que eso seguro. hasta te diría la responsabilidad de hacerlo también. Sí. No sé si agregas algo, ¿estamos? No, agradecerle de nuevo a Lucila por venir a charlar un rato con dos jóvenes militantes que están incursionando en Twitch. Esperamos que la haya pasado muy bien, excepto por mi exabrupto. Pero bueno, en Twitch esas cosas pueden pasar. Quedó ahí y no se comprendió. Me atraganté con el mate y después, bueno, un montón de fluidos salieron de mi cuerpo. Pero quedaron ahí como incomprendidos. Sí, vamos a hacer el recorte. Bueno, muchísimas gracias, Lucila. No, gracias a usted y lo felicito por animarse a hacer esto, que la verdad me parece excelente y me encanta. Buenísimo. Bueno, muchas gracias.